Buenos días, me llamo Rubén, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Ricardo Martínez Sánchez de Marchena y voy a realizar la introducción de esta sesión clínica sobre el vértigo posicional paroxístico benigno que hemos realizado en conjunto mis compañeros referidos en esta diapositiva y yo. Con respecto a este tema, vamos a repasar la definición de vértigo paroxístico posicional benigno, la epidemiología, la fisiopatología, factores asociados de forma independiente al vértigo, diagnóstico y diagnóstico diferencial con las patologías más frecuentes. Hablaremos también sobre el tratamiento de esta entidad y por último recordaremos los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta. La Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento del Vértigo Posicional Paroxístico Benigno de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello describe el vértigo posicional paroxístico benigno como un síndrome vestibular episódico secundario a un trastorno causado por la movilización de otoconias que se desprenden de la membrana otolítica del utrículo y se desplazan hacia los conductos semicirculares. El vértigo posicional es la forma más frecuente de vértigo en general y de causa periférica en particular. En 2021, Domínguez Durán et al. Realizaron un estudio transversal prospectivo en el que recogieron datos de pacientes de 5 cupos de médicos en 5 centros diferentes de atención primaria del área del Hospital Universitario Virgen Macarena. Durante un año se reclutaron todos los pacientes que acudieron a consultas por cualquier tipo de vértigo, inestabilidad o mareo como motivo principal de consulta. La población total fue de 7.896 personas, detectándose una incidencia anual de alteraciones del equilibrio del 2,2%. El 53,8% de estos pacientes fue diagnosticado de algún tipo de vértigo posicional. Los siguientes 3 diagnósticos más frecuentes fueron migraña vestibular, isquemia del sistema nervioso central y efectos secundarios de medicamentos, sumando estos 4 grupos un 87,9% del total. El vértigo posicional paroxístico benigno se produce por canalitiasis, en la que porciones de las otoconias del utrículo que flotan en la endolinfa de un conducto semicircular originan un movimiento de la endolinfa que estimula normalmente la cresta ampular y, menos frecuentemente, por cupulolitiasis, en la que los otolitos de la mácula del utrículo se adhieren a la cresta ampular del conducto semicircular. El conducto semicircular posterior es el más afectado, siendo afectados con menor frecuencia los conductos semicirculares anterior y horizontal. El vértigo posicional paroxístico benigno es idiopático en un 35% de los casos, aunque también podemos encontrar antecedentes de traumatismo cráneoencefálico y latigazos cervicales hasta en un 15% de los pacientes. En el resto de pacientes, el vértigo posicional paroxístico benigno puede ser un efecto residual de gran variedad de patologías vestibulares, como la enfermedad de Meniere, la más frecuente, pudiendo encontrar vértigo posicional hasta en un 15% de los afectados, la neuritis vestibular, intervenciones quirúrgicas previas de oído, otitis por herpes zóster, e isquemia de oído interno o hipoacusia neurosensorial súbita. En raras ocasiones se han descrito también casos de vértigo posicional en síndromes de descomprensión, probablemente debido a burbujas de nitrógeno en los canales semicirculares. Se ha descrito también un aumento de la incidencia de vértigo posicional en pacientes con arteritis de células gigantes. Estudios poblacionales y diversos metaanálisis han objetivado que el vértigo posicional paroxístico benigno está asociado también, de forma independiente, a edad avanzada, migraña crónica, hipertensión arterial, hiperlipidemia, infartos, osteopenia u osteoporosis y deficiencia de vitamina D. Ahora pasamos al diagnóstico del vértigo, que es fundamentalmente clínico, mediante una anamnesis y exploración. Dentro de la anamnesis preguntaremos cómo es el vértigo, que describirán como sensación ilusoria de movimiento, que es generalmente rotatorio, que puede ir acompañado de síntomas motores, como son el desequilibrio y el nistagmo, o de síntomas vegetativos, como son náuseas, vómitos, hipotensión o incluso bradicardia. Por otro lado, en la exploración debe incluir una otoscopia, una buena exploración neurológica, valorar el nistagmo, los reflejos vestibuloespinales como el Rombe, el Varani, también exploración de la marcha, realizar una acumetría, realizar maniobras oculocefálicas o maniobra de HIT y el test de desviación ocular o skew test. Por lo tanto, las pruebas de imagen, como podría ser la resonancia, la dejaríamos si se sospecha signos o síntomas de disfunción trocoencefálica y o cerebelosa, el vértigo posicional paroxístico benigno persistente
o el vértigo posicional paroxístico recurrente en al menos 3 ocasiones confirmadas con pruebas posicionales oportunas. Por lo tanto, para el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno es una crisis de vértigo de comienzo brusco y duración breve, normalmente 1 o 2 minutos, que se desencadena con los movimientos de cabeza en el plano vertical. Para el diagnóstico utilizaremos las pruebas como son las maniobras de Dix-Alpike para el conducto posterior, que es el más frecuente. Sin embargo, para las personas que tienen limitación de la extensión de la cabeza, se realiza la prueba de Semont. Ambas quedan explicadas en el siguiente vídeo. Bueno, vamos a tratar las maniobras diagnósticas del vértigo posicional paroxístico benigno. En este caso vamos a tratar como si hubiera un defecto en el conducto semicircular posterior del oído derecho. ¿Vale? Pues en primer lugar indicamos al paciente que se ponga las piernas extendidas en la camilla, los brazos pegados al pecho para que así no pueda apoyarse, y debemos calcular más o menos la posición de tal manera que el paciente le quede colgando la cabeza de la camilla. El defecto lo tenemos en el oído derecho, entonces el paciente va a girar 45 grados hacia la derecha. Siempre debemos indicarle que mantengan los ojos abiertos. Yo recomiendo coger un poco los párpados con la idea de ver si se desencadena el nistagmo. ¿Vale? Y indicamos cada de 3, vamos hacia atrás. 1, 2 y 3. Mantenemos esa postura bien 30 segundos o hasta que el nistagmo ceda. Vemos el origen del nistagmo y tenemos el diagnóstico de vértigo. Pasamos a incorporar al paciente. Esta sería la maniobra diagnóstica de Dix-Alpike. Posteriormente vamos a pasar a explicar otra maniobra. Esta maniobra suele utilizarse en pacientes que tienen problemas con la flexoextensión del cuello. Esta maniobra se llama maniobra de Semont o maniobra de decúbito lateral. Ponemos al paciente sentado en la camilla, indicamos que nos mire al frente y para tratar también un defecto en el conducto semicircular posterior del oído derecho, giramos la cabeza a 45 grados, pero en este caso hacia la izquierda. Y a la de 3 indicamos que el paciente se tumbe en decúbito lateral del lado derecho. En este caso, como podemos comprobar, el paciente le queda el cuello apoyado en la camilla y esta posición debemos mantenerla hasta que el nistagmo desaparezca o 4 minutos. Pasamos a incorporar al paciente y tendríamos la maniobra. Por lo tanto, cuando estamos ante un vértigo hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Para ello vamos a agrupar las distintas patologías en 3 categorías. Por un lado tenemos las otológicas, como pueden ser la enfermedad de Meniere, la laberintitis, la fístula perilinfática del conducto anterior, la neuritis vestibular. De esta categoría hablaré más adelante. En las neurológicas, que pueden simular un vértigo posicional paroxístico benigno, como pueden ser las migrañas vestibulares, los tumores, las lesiones desmielinizantes, enfermedad de Arnold-Chiari o incluso lesiones isquémicas. Y por último, hay otras entidades susceptibles de simular un vértigo posicional paroxístico benigno, como son la hipotensión ortostática, el vértigo rotacional vertical, el trastorno de pánico o ansiedad y fármacos como los antihipertensivos, tranquilizantes, el litio, la fenitoína o la carbamazepina. Ahora voy a hablar del diagnóstico diferencial de las causas otológicas. Me voy a centrar en la neuritis vestibular, el síndrome de Meniere y el vértigo posicional paroxístico benigno. La causa de la neuritis vestibular suele ser vírica, habiendo una infección respiratoria de vías altas en los días previos. En el síndrome de Meniere la causa suele ser desconocida, pero se produce un hidrops endolinfático, mientras que en el vértigo posicional paroxístico benigno las causas son la conductolitiasis o cupulolitiasis. La localización de la lesión en la neuritis es retrolaberíntica, mientras que en el Meniere y en el vértigo posicional paroxístico benigno es laberíntica. La crisis de vértigo en la neuritis normalmente es una crisis única, intensa, que puede durar días, mientras que en el Meniere es espontáneo, brusco e intenso, se suele acompañar de cortejo vegetativo, como son las náuseas y los vómitos, y puede durar minutos u horas. Sin embargo, en el vértigo posicional paroxístico benigno suelen ser crisis repetidas de corta duración, de segundos a 1 o 2 minutos. Tanto en la neuritis como en el vértigo posicional paroxístico benigno no se acompaña de hipoacusia, sí en el Meniere, que suele ser fluctuante y empeora con los tonos graves. Los acúfenos no están presentes ni en la neuritis ni en el vértigo posicional paroxístico benigno y sí lo están en el Meniere, que muchas veces son premonitorias de las crisis de vértigo.
Para finalizar, el tratamiento es muy distinto para cada entidad. En la neuritis suelen ser los sedantes vestibulares junto con corticoides y antieméticos si precisan. Para el Meniere también se suelen utilizar los sedantes vestibulares y antieméticos. En ocasiones, para los procesos graves y refractarios, puede incluso requerirse cirugía. Mientras que en el vértigo posicional paroxístico benigno son las maniobras de recolocación canalicular que se explicarán más adelante. Bueno, vamos a pasar a explicar las maniobras terapéuticas. En este caso tenemos dos maniobras. Una es la maniobra de Epley y otra es la maniobra de Semon. En primer lugar, vamos a pasar a explicar la maniobra de Epley. Sería para un defecto del conducto semicircular posterior derecho. Indicamos al paciente que en una posición sentada ponga las piernas extendidas en la camilla. Los brazos le recomendamos que lo pegue al cuello para que el fin no pueda apoyarse en la camilla. Y giramos la cabeza 45 grados hacia el lado derecho. Siempre debemos mantener los ojos en una posición fija y recomiendo que debemos agarrar los párpados para que veamos los ojos del paciente porque se desencadenan al instante. Y a la de 3 vamos a cerrar. 1, 2 y 3. Mantenemos esta postura bien 30 segundos o hasta que el nistagmo desaparezca. Pasado este tiempo, giramos la cabeza 90 grados hacia el lado contrario. Y igualmente hasta que el nistagmo desaparezca o 30 segundos. Y por último, tenemos que poner al paciente en decúbito lateral y la cabeza girarla 90 grados. Manteniendo esta postura 30 segundos igualmente hasta que el nistagmo desaparezca. Y por último, indicamos al paciente que se incorpore y se quede un poco sentado en la camilla. Esta sería la Bueno, vamos a pasar a explicar la maniobra de Semon, la maniobra terapéutica o maniobra de decúbito lateral. Vamos a tratar un defecto del conducto semicircular posterior del oído derecho. ¿Vale? En este caso mantenemos al paciente en una posición sentada en la camilla, siempre con los ojos mirando a un punto fijo, e indicamos que gire la cabeza 45 grados hacia el lado izquierdo. Posteriormente tenemos que tumbar al paciente en decúbito lateral sobre el lado derecho. Esta posición la mantenemos bien 4 minutos o hasta que el nistagmo del paciente desaparezca. Seguidamente, transcurrido este tiempo, vamos a pasar a tumbar al paciente sobre el decúbito lateral del lado contrario. Igualmente mantenemos esta posición hasta que el nistagmo desaparezca o hasta que el pasado 4 minutos. Finalmente incorporamos al paciente y quedaría esa maniobra finalizada. En este caso nos preguntamos cuándo repetir la maniobra. Realmente no hay un concepto establecido sobre cuándo repetirla. Lo más utilizado según la literatura es revisar a la semana al paciente por si continúa el vértigo, repetir de este modo la maniobra. Muchas veces nos preguntamos qué tratamiento farmacológico es el más correcto en el caso del vértigo. Pues la duda se nos plantea entre la betahistine y la sulpirida. En este caso, para el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno, son las maniobras, o sea que el tratamiento farmacológico no se debe poner. En este caso no habría que poner ningún tratamiento farmacológico. Bueno, finalmente vamos a pasar a las conclusiones. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el vértigo posicional paroxístico benigno es un trastorno muy frecuente que provoca un nistagmo característico dependiendo del conducto que presente el acúmulo de toconia. Es un vértigo rotatorio, así nos lo describe el paciente, de breve duración. Nosotros hemos pasado a explicar las maniobras diagnósticas y terapéuticas según la condictoritis de conducto semicircular posterior más frecuente, que en este caso es el posterior. Las maniobras diagnósticas en este caso serían la de Disalpay o prueba de decúbito lateral o de Semon, estas las dos opciones, y las maniobras terapéuticas serían, como hemos explicado, la maniobra de Epley y también la maniobra de Semon. Y debemos tener en cuenta que el tratamiento farmacológico no es útil y por tanto no debemos ponerlo. Antes de terminar, mis compañeros y yo
Esperamos que os haya servido esta sesión clínica para recordar o afianzar conceptos claves sobre esta entidad tan frecuente en nuestra práctica clínica. Muchas gracias por vuestra atención.